Hola, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso voy a mostrar el trayecto que hice desde la playa de la Barra de Maldonado hasta la iglesia. Acá tenemos en el centro Punta del Este y acá tenemos específicamente la Barra de Maldonado. Lo que hice ese día fui salir de la playa, que está en el video anterior. Los videos 61 y 62, fui todo por esta zona de acá. Acá está el supermercado El Dorado, que va a aparecer en otro video junto con el Zeppelin Spark que está acá. Me interné por esta calle adentro de acá para ir a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que está exactamente acá. Y se pueden ver las panorámicas de esta zona de acá, y por otro lado la calle principal de la Barra, que es en este caso la avenida Eduardo Víctor Aedo. Y esta es la iglesia, después el tramo de vuelta y una toma al Zeppelin Spark que está acá. Bueno, y acá ya estamos ahí en pleno centro de la Barra Oeste. Ahí se ve el supermercado El Dorado y ahí también se ve el Zeppelin Spark. Acá empiezo a caminar hacia la zona de la iglesia. Como se ve, había dicho en otros videos, todo es bastante agreste. Hay calles asfaltadas, algunas, pero prácticamente no tienen aceras. En general, como ven, también están ocupadas por autos. Esta es una zona muy natural, como decía, muy rústica, muy agreste. No pensaba ir a misa ese día, ni siquiera pensaba ir a la iglesia. Ahí lo que van a ver a los costados dentro de poco es uno de los hostels más conocidos del lugar, que se llama Negrita Hostel. Ahí tenemos una panorámica para atrás. Uno de los hostels más conocidos de ahí, donde van muchísimos extranjeros. Yo personalmente no lo conozco, pero muchos lo recomiendan. Ahí se ven las calles de tierra, de grava, y lo que se va yendo a la izquierda. Hay otra toma de vuelta para una de la calle central, en realidad, que da toda la vuelta que mostré al principio del video. Y bueno, estas calles de grava que les decía, a la izquierda arriba se ve un poco lo que es un parque, que no sé si tiene nombre o no, pero es el que está enfrente de la iglesia y es también por donde dobla el ómnibus de Codesa. Les decía al principio que no tenía pensado ir a misa ese día, era un día encima de semana, y ni siquiera tenía pensado ir a la iglesia, medio que me la encontré en el camino. Creo que había sido un mal día de playa porque estaba todo nublado, y así es que decidí recorrer un poco. Ahí ese auto que ven es también una síntesis del lugar, porque se ven cosas tremendamente antiguas, agrestes, y de repente uno puede ver un Porsche, un BMW. Es un contraste muy grande entre el hipismo y lo que acá en Argentina llamaríamos fashion, ¿no?, de lujo, ¿no? Entonces tenemos ese contraste entre lo agreste y lo más sofisticado. De todos modos, como dije en otro video, estas propiedades de acá, que uno las ve así nomás, pueden valer más incluso que un departamento en la zona céntrica de Punta del Este. Ahí se ve esa gran plaza que hay, que desgraciadamente tampoco pude recorrer, pero es muy linda. Y mucha gente juntándose la noche ahí también, ahí de vuelta en Negrita Hostel. Y es como que todo queda cerca en esta zona, más o menos serán 10 cuadras por 5 de ancho, si no encontramos después el Tesoro, que es la zona para atrás, donde supuestamente había un tesoro pirata, y está el Museo del Mar, que es un lugar que también recomiendo recorrer. Y acá ya me estoy acercando lentamente a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, donde ofició misa un cura con acento alemán o polaco, no pude saber bien. Pero bueno, una iglesia muy simple, me hace acordar mucho a la de Puerto Madero. Ahí tenemos otra panorámica, donde ahí justo estaba hablando del ómnibus de la empresa Codesa para dirigirse a Manantiales o a José Ignacio. Es una iglesia que me hizo acordar mucho a la iglesia circular que está por que esta no es circular, pero dentro tiene como una forma medio circular. Se parece mucho a la iglesia de Puerto Madero acá en Buenos Aires. Ahí ven de vuelta el tema del suelo. No está hecho este lugar mucho para ser caminado, está hecho más para ser recorrido por auto.
Pero bueno, ahí pueden ver un poco el asfalto que está medio como sin terminar, de diferentes colores, la acera que prácticamente no existe, es un metro donde existe. Y bueno, esos contrastes que se dan acá entre la simpleza y el lujo, que es lo que más lo choqué las primeras veces que uno viene por este lugar, porque de repente parece un lugar pobre, que si uno le mostraría a unas personas algunas fotos diría este es un lugar pobre, es un pequeño pueblito pesquero o algo así, y sin embargo viven los millonarios de Argentina y de Sudamérica acá. Así que bueno, estoy por ingresar a la capilla. La advocación a la Virgen del Rosario es muy común en Argentina y por eso también se nota acá. Salí de la iglesia, hubo misa y bueno, participé también en la misa y había como 30 personas, había un montón de gente, aunque bueno, la mayoría mayores de 40. Creo que estaba el expresidente de la calle Herrera, aunque creo que era él, sí, casi seguro que era él. Bueno, como bien decía ahí en el comentario en el lugar, había encontrado en la misa en uno de los bancos de adelante, yo me senté en uno de atrás porque fue rarísimo, apenas entré a la iglesia empezó la misa. Y bueno, al final y durante la misa, que duró más o menos unos 45 minutos, me pareció verlo, yo lo había encontrado de casualidad también el día anterior en el Novillo Alegre, que se ve en el video número 62. Así que bueno, fue una cosa rarísima. Hoy ya podemos ver el Zeppelin Park, que es un parque de diversiones hecho con inflables, que está buenísimo, la verdad es nada más para chicos, pero bueno, la verdad que uno lo ve y es algo que está muy bueno. Se va a ver otro video específicamente sobre ese parque de diversiones. Bueno, ojalá les haya gustado este pequeño video.